Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio sobre el pecado remanente. El pecado remanente. Entonces, hermanos, vamos a un texto que es complejo y yo no sé si ustedes en algún momento como que lo leen y dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Alguien que por favor lea Romanos capítulo 7, versículos 21. Romanos 7, 21. Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿quién no ha meditado en este versículo y ha dicho, bueno, pero aquí qué quiere decir, no? El mal está en mí, queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. O sea, es complejo este versículo y nos hace pensar también en lo que somos nosotros como cristianos. Hay un término que en la teología se utiliza que es pecado remanente. Cuando hablamos de pecado remanente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriéndonos a un sentido residual. Es decir, es lo que queda. El cristiano ya no es esclavo del pecado, ya no vive bajo la condenación del pecado, pero el cristiano sí todavía tiene secuelas del pecado o residuos del pecado. Y entonces de aquí el término teológico, pecado remanente. Este capítulo de Romanos capítulo 7 se le ha denominado, algunos le han llamado la radiografía de un cristiano, ya que muestra, digamos, como lo dicen algunos, los huesos del alma. Pero también a su vez, aunque nos da el panorama o la radiografía de lo que somos, a su vez también es un consuelo, de alguna manera, pues el corazón del creyente ve cada uno de sus débiles miembros y ve cómo Dios va inclinando, cómo el Señor va inclinando. Entonces, cuando uno ve una persona, puede ver una figura y puede ver una figura atractiva, verse bien, ¿cierto? Una figura humana, a simple vista. Pero cuando se proyecta esa figura, eh, cuando esa figura se proyecta en rayos X, pues la hermosura que se veía en la silueta humana, pues ya no se ve, sino que se ven ahí los huesos, la piel ya no está y lo que se ven es huesos articulados, entonces ya no se ve tan atractivo, ¿cierto? El corazón de los cristianos, pues es algo así. Nos vemos bien, pero también no tan bien. Es decir, nosotros entre nosotros podemos vernos y por la gracia del Señor, pues hemos sido transformados por muchas cosas. Dios ha obrado en nuestros corazones de muchas maneras. Dios ha santificado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, ha hecho una obra especial. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Pero a su vez, también eh, hay cosas que todavía no están tan bien, ¿sí? O sea, hay malos pensamientos, hay malos comportamientos, hay actitudes, hay carácter, hay circunstancias que no son las mejores, que no tenemos el mejor comportamiento, los mejores pensamientos. Esa es la realidad del cristiano. Así es. Entonces, ¿qué terminamos siendo? Pues los cristianos terminamos siendo una mezcla de gracia y compasión. Miremos lo que dice el versículo 21 de Romanos 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí.
Muy bien. Así que queriendo hacer el bien, hallo que el mal está presente en mí. ¿Cómo nos encontramos nosotros con ese texto y con el texto antes estudiado? Pues encontramos una situación compleja de gracia, de compasión. El ser humano, el cristiano, estamos hablando del cristiano, en su manifestación plena y cómo Dios va obrando en su corazón y en sus vidas. Ahora, lo que sí es cierto es que en el cristiano hay una guerra espiritual en su interior. El que no es cristiano no percibe estas circunstancias porque solo está inclinado hacia el pecado. No le interesa, no va más allá de lo que está viviendo. Pero el que es creyente, el creyente sí percibe una guerra espiritual. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley en mis miembros, que está el mal, que está presente en mí. Esta es una expresión de dolor, ¿cierto? Es una expresión de lamento, lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 21. Es una expresión de, así que queriendo yo hacer el bien, o sea, es algo que está en mi deseo, porque es que yo ya soy un cristiano, yo ya he sido transformado por el Señor, yo ya entiendo lo que es correcto. Yo ya voy a la iglesia, escucho el evangelio y me parece bien, lo asiento, digo, esto es correcto, o sea, lo que me están enseñando aquí es la palabra del Señor. Me parece correcta, me parece lo que el Señor quiere para mi vida, o sea, usted no va a la iglesia y dice, no, a mí no me importa nada de lo que me están diciendo, lo que escucho acá no me sirve, mejor me voy. No, estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de alguien que le encuentra sentido, razonamiento a lo que está escuchando y lo que Dios dice. La voz de Dios hablando. Dice, sí, esto es verdad. Entonces, en esa realidad dice, sí. Así que, queriendo yo hacer el bien, es decir, le encuentro sentido a todo lo que a lo que estoy escuchando, le encuentro sentido al Evangelio. Dios ha obrado en mi vida. Hallo de esta ley, que el mal está dentro de mí. O sea, es una expresión de dolor. Pero hay otra cosa, es una expresión de impotencia, es una expresión de debilidad. Es como si el autor dijera que siente una fuerte presión interna por razón al pecado. ¿Sí? Miren lo que dice más adelante. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 22. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, veo una lucha en su interior. ¿Cierto? Es como una dualidad. ¿Qué tiene esta dualidad? Dos cosas, lucha y deleite, lo que estamos hablando. Le agradan las cosas espirituales, le parecen correctas. Me deleito en la ley de Dios. Mira las escrituras y dice, esto es hermoso lo que está pasando, ¿no? Me parece correcto. Pero veo otra ley de mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, es decir, que se revela con su propio deleite espiritual y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El creyente tiene una lucha en su interior, en su mente. Eso es una característica del cristiano. El cristiano, el verdadero cristiano, tiene una lucha real en su interior. Es decir, a veces las personas se sienten desanimadas porque dicen, es que yo todavía peco. El problema, obviamente está mal que peque, pero el problema más grande es que no encuentre lucha o que no busque luchar contra su pecado. Ese es el problema grande, porque todos pecamos. Y lo que está diciendo las escrituras es que
hay una lucha interior en el corazón. Entonces, el que es cristiano busca luchar contra su pecado. No simplemente se conforma. ¿Cómo ve el no cristiano? El no cristiano simplemente le incomoda el pecado por una actitud social. Por ejemplo, si es alguien que ve pornografía, pues qué pena si se llegan a descubrir que se ve pornografía. Entonces, le da pena con las personas, pero es una situación social. El cristiano realmente tiene una lucha interna, una lucha en su corazón. Y esta lucha es porque se deleita con las cosas espirituales, les encuentra sentido, le agradan, le parecen correctas. Sí las ama, las quiere, las desea. Pero ¿qué pasa? Que hay un remanente, secuelas del pecado que aún le jalan, y esa es la lucha de su interior. Todos nosotros experimentamos esto. Esta es la realidad. No es que usted se convierta al cristianismo y al otro día ya usted está totalmente perfecto, está un 10. No, esa no es la verdad. Nosotros cargamos el remanente de pecado. Ya no somos esclavos del pecado, pero cargamos remanente de pecado. Y ese remanente de pecado se va debilitando a medida que somos expuestos a las escrituras. Es decir, a medida que vamos buscando del Señor, a medida que vamos utilizando los medios de gracia, ese pecado remanente que tenemos cada día se va debilitando, 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 y nosotros vamos llegando a una santificación progresiva hasta que estemos en la eterna gloria de nuestro Señor. No quiere decir que nosotros tenemos que estar condenados a vivir en pecado. No, no. Lo que estoy diciendo es que sí es la realidad, es que vamos a tener una lucha siempre con nuestro pecado, hablando de nuestro pecado personal, porque siempre quedan secuelas del remanente de ese pecado. Por eso, a veces hay gente que está en la iglesia y dice, no, pero ¿qué pasa con este hermano o con esta hermana? Pues su temperamento no tiene esto, tiene lo otro, tiene las circunstancias. Claro, todavía tiene que el remanente de pecado. Nunca vamos a estar todos 10. Lo que vamos a estar es debilitando nuestro pecado, pero no vamos a estar todos 10. O sea, no somos perfectos ni seremos perfectos mientras que estemos. Una persona sin pecado no existe, no existe. Pero el pecado, obviamente, a medida que nos acercamos al Señor, es un pecado que se va debilitando y se va debilitando y se va debilitando. Entonces, en este texto de Romanos capítulo 7, versículo 21, surgen algunas preguntas que se le hacen al texto. Alguien dice, no, pero es que aquí, así que queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Alguien puede decir, ahí se está hablando el apóstol de cuando era un incrédulo, o sea, un hombre natural. No, 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 no. Quien habla aquí no es un hombre natural, sino que es uno espiritual. No es antes de la conversión. Él escribe esto ya siendo convertido y haciendo una referencia ¿a qué? A su vida cristiana. Entonces, ¿quién es? El apóstol Pablo. ¿Cómo? Como convertido. Ahora, es alguien que no ha dado, podemos decir, listo, entonces no era que no fuera cristiano. No, no, era un cristiano, listo, era un cristiano. Entonces, ¿es alguien que no ha dado fruto espiritual? No. Si alguien dio fruto espiritual es el apóstol Pablo. Porque él dijo que el vivir es Cristo, ¿no? ¿Cierto? Y lo demás lo tenía por basura. Y en su experiencia cuenta que estuvo en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Es decir, no es un cristiano mediocre. Estamos hablando de un hombre altamente satisfecho en Dios y que vivió una comunión íntima con del Señor. Nadie en la historia
ha servido entre los mortales con tanta devoción como el apóstol Pablo. Pero con todo y eso, él encuentra una ley en sus miembros, el pecado. Es decir, Pablo, el apóstol Pablo, aún con, digámoslo así, con todo lo que hizo y con todo lo que obró, encuentra todavía una ley en sus miembros que es el pecado. ¿Qué hace entonces el apóstol? Pues se lamenta. El mal está presente en mí. Así que creyendo yo ser el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estamos hablando de Pablo, del apóstol, de la persona más santa que ha existido, la persona humana, sin ser Dios, obviamente, fuera de Jesucristo, la persona humana que ha existido. Estamos hablando de que el apóstol Pablo dijo, el mal está en mí. Si lo dijo el apóstol Pablo, imagínense lo que nos toca a nosotros, ¿no? Es como que para que vayamos viendo la situación tan compleja. Entonces, el mal está en mí. Ahí lo que manifiesta. Él entiende la presencia del pecado. La presencia del pecado es continua en su ser. Eso es lo que estamos viendo en la situación del apóstol. Y opera, esa continua situación opera, y con oposición, ¿en qué momento? O sea, esa presencia del mal, volvemos al texto, así que queriendo yo hacer el bien, yo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, esa presencia del mal, de ese pecado remanente, opera. ¿En qué momento opera con más fuerza? Según lo que dice el apóstol, es cuando él quiere hacer el bien. Cuando él quiere hacer el bien, ¿qué pasa? Encuentra más oposición. Cuando trata de hacer lo correcto, encuentra más oposición. La presencia del pecado, de este pecado remanente del que estamos hablando, es como una sombra que le persigue siempre, que lo toca donde quiera que va, ¿cierto? Cuando estamos en el culto, por ejemplo, no hemos tenido, o les digo a ustedes, no han tenido malos pensamientos en las oraciones, malos pensamientos en el momento de la enseñanza, distracciones, es decir, deseos, como que ojalá esto terminara rápido, cosas que le inquietan. Entonces, ¿ir a culto es bien o es mal? Es bien. El Señor determinó que teníamos que hacerlo, el Señor sabe lo que necesita nuestra alma, pero haciendo ese bien, a veces queda esas secuelas de ese mal. Cuando intentamos hacer ese bien, entonces el pecado remanente está ahí en nosotros y pensamos, actuamos a veces de la manera que no es la correcta. ¿Por qué? Porque está ese mal. Cuando hablamos de mal, no estamos hablando de una entidad como Satanás, sino del pecado, ¿cierto? Entonces, el pecado tiene una eficacia y continúa un efecto. Es decir, el pecado va teniendo una afectación en el creyente y esa afectación en el creyente, pues, se va haciendo cada día más fuerte entre más nosotros, pues, alimentemos ese pecado. El pecado tiene una eficacia en la mente de los seres humanos. Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado es algo grave que realmente afecta, y siempre va a pedir factura de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, el punto aquí del apóstol es una situación interna.
algo que reside en su ser, y ese es el pecado de su ser. Ahora, no se confundan, queridos hermanos, no se confundan. Estamos hablando de Pablo, y en Pablo no se sabe, y no se sabe porque no es así. No vemos, las escrituras no señalan, porque digamos que fue el de los hombres que más manifestó piedad cristiana, que él haya tenido algún pecado escandaloso, ¿cierto? O algún pecado grosero, alguna cosa escandalosa. No hay algo así. Entonces, ¿por qué él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí? O sea, ¿acaso el apóstol Pablo tenía un pecado guardado? En el sentido de un pecado escandaloso, no confesado. No. ¿Acaso el apóstol Pablo estaba cometiendo alguna situación oculta y grosera que no haya manifestado? No, no y no. Entonces, ¿qué está pasando con el apóstol Pablo? Que él se queja de el pecado remanente que hay en su corazón, porque hay un deseo en su espíritu de hacer el bien, de hacer lo perfecto, de hacer lo que le agrada al Señor. Él quiere agradar a Dios, pero sufre, se queja, sufre. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado remanente en su ser y no puede ofrecer el bien como él quisiera en relación a agradarle al Señor. Es decir, es un hombre profundamente piadoso. No hay pecado escandaloso acá. No se ve, no, o sea, decir que tenía algo así es una alteración de todas las escrituras. Pero sí es una realidad lo que dice. Nosotros, el cristiano, desea hacer el bien, pero le cuesta. Le cuesta. Esa es la realidad. El cristiano lucha con ese pecado remanente y no adora al Señor como quisiera. Les ponía el ejemplo del culto. El culto es hacer un bien, pero ¿cómo nos sentimos? A veces en el mismo culto no hay una tendencia a mirar a los lados para criticar alguna vestimenta. No hay una tendencia de mirar a algún lado para ver a alguien atípico por su, no sé, por su cabellera o por su arma. Y no hay una tendencia de mirar, de observar. No hay una tendencia de dejarse llevar por el pensamiento en alguna situación para que se dé. O sea, se quiere hacer el bien y se está haciendo el bien, pero no el bien como le agrada al Señor o no el bien como nosotros quisiéramos hacer. Me hago entender, es decir, se hace un bien, pero no el bien como debería ser en su totalidad. Entonces el apóstol Pablo lo que está experimentando es un sufrimiento, lo que está manifestando es un sufrimiento de un deseo que él tiene. ¿Cuál es el deseo? Pues agradar al Señor. Ese es su deseo. Pero ¿qué pasa entonces? Que no lo hace como él quisiera. ¿Por qué? Porque todavía el mal está en él, mora en mí. Queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es decir, todavía hay pecado en él y le duele ese pecado. Se siente irritado en aquellos momentos cuando se dispone a hacer el bien. Entendamos el bien como bien espiritual, ¿cierto? Que quiere hacer los deberes piadosos que llevan cerca a Dios, lo desea hacer, y cuando se dispone a hacerlo, entonces, ¿qué pasa? La carne se dispara. La carne se dispara. ¿Por qué? Porque queda esas secuelas con las que tenemos que luchar. Y a veces, miren cómo podemos ser con este pecado remanente. Tolerantes. Pongo un ejemplo. Si usted ora al Señor
Dice, voy a tener un tiempo para oración. Cuando usted siente que va a orar, usted empieza a pensar, pero ¿será que ya va a estar la comida? Pero ¿será que no? Y el trabajo de mañana. No, y mis hijos. ¿Sí notan? La mente. Bueno, voy a hacer esta oración cortica. O sea, cuando hay una disposición a hacer ese bien. Ahora, si yo le digo, hermano, vaya a ver una película, ¿hay oposición en esa disposición? Si usted se sienta en una película, si es una película de niños o cualquier cosa sana, si usted pero que sea entretenimiento, si usted se sienta a ver una película, ¿hay una oposición a eso? O sea, usted llega y se sienta y usted dice, no, yo quiero no verla, no, yo quisiera estar orando en lugar de ver esta película, pero yo sé que tengo que divertirme. No. O sea, ahí no hay ningún problema, ¿sí o no? Ahí sí no hay ningún problema. Se le dicen, vamos a hacer un paseo. Hay personas que no duermen pensando en el paseo, o sea, ni duermen, ni al otro día están listos y bañados y cambiados a las 5 de la mañana, listicos para el paseo. Eso es, ¿porque qué? Porque no es oposición a la carne. Ahí no hay una oposición a la carne. La carne, ¿qué está haciendo ahí? La carne se deleita de eso. Ahora, cuando intento hacer el bien, cuando lucho por hacer el bien, hacer lo que le agrada al Señor, a veces, o siempre, pues hay oposición de la carne. Y esa oposición de la carne es el pecado remanente y es lo que Pablo está identificando acá. No está diciendo que no lo puede someter, está diciendo que es la experiencia que él tiene y eso, por eso sufre, él sufre por su pecado, porque él en esos momentos donde está más buscando de más piedad es donde viene más oposición. En los momentos donde busca más gracia, más espiritualidad cristiana, más estar con el Señor, es donde él está teniendo más que oposición. Si usted, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas lastimosamente no han ido a la iglesia? Bueno, creo que pocas, pero ¿cuántas personas no asisten a la iglesia eh, eh, ya pudiendo hacerlo? O cuando asisten llegando tarde. O sea, dice la persona, hay dos situaciones. Una persona puede decir, no, yo estoy pues mirando por lo internet. ¿Saben qué están haciendo algunas iglesias, hermanos? Cancelando el culto por internet. Algunas iglesias están cancelando el culto por internet porque se preocuparon porque la gente no está respondiendo. Abrieron cultos y todo y la gente no está respondiendo porque están allá, prefieren estar allá enchancletados. Entonces dijeron, no, mejor vamos a cerrar esto porque algunas iglesias teniendo el espacio amplio y la gente no asiste, entonces algunas iglesias dijeron, esto aquí creo que estamos haciéndole un mal a las personas y vamos a cerrar el culto virtual. No sé qué tan sabio sea, porque creo que hay gente que sí, de verdad, es muy honesta con esta situación del COVID y hay gente que de verdad, ahí sí como dice un católico, ¿no? Pagan justos por pecadores, ¿no? Pero pues hay gente que realmente es honesta en el sentido de que hay personas que puede tener un COVID, los niños pequeños, las recomendaciones que nos han dado el hermano Felipe y todo eso, pero hay personas que no tienen ninguna situación, pero se pegan de ahí, ¿no? Y se sienten bien porque están viéndolo por internet. O se sienten bien porque pero van rápido, tarde, como entrada por salida. Sí, con esa sensación de, bueno, llego, venga a ver qué es lo que se da, pase el tiempo rápido y ya cumplí, o sea, ya hice el bien, pero realmente en su carne estaba ese deseo y se lo permitían, y se permitían vivir bajo ese deseo. ¿Sí? Esta es la realidad. No es que usted se convierta al cristianismo y las cosas todas fluyen, algunas cosas sí, pero no es que usted todo fluye para hacer el bien, no. La lucha que tenemos como creyentes es constante. Ahora, usted me va a decir, no, hermano, yo la verdad no lucho con eso. Y yo le pregunto, ¿pero usted ora? Bueno, casi no. ¿Usted lee las escrituras?
de vez en cuando. ¿Usted tiene una asistencia regular al culto? Cada que puedo. Ah, pues claro. Pues, como uno lucha, se está entregado a la carne. O sea, ¿cómo va a tener el problema? Estoy hablando del que lucha. Estoy hablando del que somete su carne, de que somete este pecado remanente. Estoy hablando del que está dando la pelea. Estoy hablando de aquel que está diciendo, no, espere, porque es que esa es la realidad, hermanos. Todos nosotros estamos con el deseo, todos nosotros cristianos, ¿no? El que es cristiano tiene un deseo de hacer el bien, tiene un deseo de adorar al Señor, de hacer lo correcto. Y mientras que esté ese deseo, que va a tener oposición de su carne. Mientras que manifieste ese deseo y haga ese esfuerzo, va a tener oposición en la carne. Eso es lo que descubrió el apóstol. Miren lo que dice, hallo esta ley. El apóstol era, pues, de religión fariseo, ¿no? Pero se reconoció como un pecador. Antes, es judío de fariseos, se reconoce como pecador. Y ahora como cristiano, ve claramente su transgresión. Antes no la veía. ¿Por qué? Porque estaba bajo el fariseísmo. ¿Y qué hace el fariseísmo? El fariseo dice, ¿sabe qué? ¿Usted va a la iglesia de vez en cuando? Sí. ¿Usted de vez en cuando se mete un miércoles a eso que hacen por Zoom? Sí. En la mañana cuando tiene alguna situación, hace una plegaria? Sí. De vez en cuando coge su Biblia y lee el Salmo del día o proverbio para que le vaya bien. Sí. Listo. Eso es. Así es el fariseo. Está bien. ¿Usted es adúltero? No. Pues a veces veo y pienso cosas. Bueno, eso no importa. ¿Es adúltero? No. Listo. ¿Ha robado? Pues un banco o en la calle alguien, no. Ah, bueno. Bueno. O sea, usted está bien. Usted está bien. Usted está bien. Usted es una mamá abnegada, ¿cierto? Sí, claro, yo soy una buena mamá. No les enseña mucho la Biblia a sus hijos, pero usted es una buena mamá porque les cocina, les plancha y todo. Sí, claro, yo hago eso. Listo. Está perfecta. Está perfecto. Así es el fariseo. Así es. Y así venía el apóstol Pablo, de un fariseísmo. Cuando se convierte a Cristo, entonces ve amplificada su transgresión, la entiende y se da cuenta que es un rebelde por naturaleza contra Dios. Pero antes, cuando era fariseo, era incrédulo, el pecado no le hacía oposición abierta. No tenía problema en no ir a culto. No tenía problema en no orar. No tenía problema en no leer las escrituras. ¿Por qué? Porque vivía en tinieblas espirituales. Hay muchos que pueden sentirse satisfechos en sus dones. Estamos hablando de Pablo, en sus filosofías. Estudió bajo los pies de Gamaliel. O sea, era un hombre conocedor del judaísmo, conocedor tenía con todas las habilidades, ¿verdad? Tenía toda la capacidad, tenía todo el entendimiento en relación al conocimiento, ¿no? Pero vivía en tinieblas y pensaba que por cumplir ciertos requisitos ya eso era suficiente. Cuando se convierte, ya se da cuenta que el problema es que transgredió la ley de Dios y ve la claridad de su pecado. Cuando se convierte, entonces tiene ese deseo de hacer el bien que le agrada al Señor. Y se encuentra con una lucha que no tenía antes. ¿Cuál es? Con su pecado remanente. Y se encuentra con esa lucha que le dice, le hace oposición cuando quiere hacer el bien. Se encuentra con esa lucha que tiene cuando quiere orar. Se encuentra con esos pensamientos cuando quiere leer las escrituras. Se encuentra con esos pensamientos cuando quiere ser un fiel asistente a la congregación y a los medios que la congregación da para el estudio de las escrituras. Se encuentra
en una oposición fuerte cuando quiere buscar y pensar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ahora es un convertido. No se trata de que el convertido peque menos. Se trata de que el convertido desea más y busca más del Señor. Esa es la gran diferencia. El mal está en mí, presente en mí, eso dice. Es que mi situación, es que aún tengo un corazón orgulloso. No soy perfecto para hacer el bien como yo quisiera, pero deseo hacer el bien. Eso es un cristiano. Un cristiano desea hacer el bien. Un cristiano busca hacer lo correcto, pero lucha por hacer lo correcto. Si usted es un cristiano, querido hermano, no se desanime cuando vaya a orar al Señor e encuentre oposición, porque eso le pasó al apóstol Pablo. Si usted es un cristiano, no se desanime cuando vaya a las escrituras e encuentre oposición, pensamientos, cosas que vengan a su mente, porque eso es de todo cristiano, a todos nos pasa. Si usted es un cristiano, no se desanime cuando en su corazón hay mala intención y por eso llega a veces tarde, porque en el fondo de su corazón quisiera que la cosa pasara un poco más rápido. O sea, cuando no se inscribe a tiempo, sino que da una esperita porque de pronto si me escribo hasta ahora ya tengo la excusa de que el cupo estaba lleno, entonces pues yo pues, no, yo me iba a escribir, pero ya todo lleno, ya ahí qué hacía, entonces sí, hay una cosa en el corazón ahí, si me hago entender, una intencionalidad, un sentimiento. No, es que no puedo ir todos los domingos porque es que, pero es que, pero es que lo otro, pero es que esta situación, pero y a veces hay intencionalidades que en el fondo es la oposición de la carne al bien espiritual. Si usted lo tiene, querido hermano, eso es una experiencia de todo cristiano. Pero tenemos la fuerza para combatirla para el bien de nuestras almas. Ahora, si no la tiene, si no le importa, si no hay ese deseo, si no hay esa intención, ahí sí preocupa, porque es una característica de un no cristiano. El no cristiano no tiene problema con eso, ¿sí me hago entender? El no cristiano le pueden pasar los días sin orar. El no cristiano le puede pasar el tiempo sin leer las escrituras y no pasa nada. El cristiano puede desaparecerse de la iglesia en meses, años y volver en Navidad, o sea, no tiene problema con eso. Pero el cristiano, sí, aunque hoy no vine, quiero hacer el bien. El otro domingo, ahora sí, quiero hacer el bien. No oré como tenía que orar. Quiero hacer el bien. Odio esta situación. Como dice el apóstol, el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, o sea, es un lamento, es una queja. Hay esta ley que el mal está en mí, porque el hombre interior, porque según el hombre del interior me deleito en la ley de Dios. Es un deleite la ley del Señor, es un placer, es un placer de Dios, pero es un placer con lucha. Todos los placeres del mundo no tienen lucha. ¿Sí van a entender? No tienen lucha. Usted va a un restaurante y le da una comida rica, usted come y ya, no hay una lucha. Eso no tiene ningún placer, es luchado. El único placer, el único deleite que es luchado es Dios. Porque es un deleite que hace bien a nuestras almas y nuestra alma no desea ese bien. Increíble, ¿no? Es esperanzador, pero también confrontador, las dos cosas. Entonces, es esperanzador en el sentido de que a veces, por ejemplo, uno escucha testimonios, lee libros, y uno lee eso y dice, no, mejor dicho, yo estoy llevado, estoy muy mal, o sea, que uno lee el testimonio de Martín Lutero y dice que duraba 4 horas orando, uno dice, no, ya, aquí ya no hay nada que hacer, apague y vámonos. O sea, uno lee hombres de fe que entregaron su vida de una manera a la pasión, a la lectura, a las escrituras. Calvino a los 28 años ya había escrito las instituciones de la religión cristiana, ya manejaba el griego y el hebreo. Y uno pues apenas leyendo ahí la Biblia en lo que puede, pues uno dice, no, esto aquí ya no hay nada que hacer.
Eh, a veces los testimonios que se dan y se presentan, a veces son testimonios que seguramente son ciertos en muchas cosas, pero que no dan toda la realidad del caso, ¿no? De toda la situación que se presenta, ¿no? Yo no soy muy amigo de a veces ministerios que cuentan testimonios y que yo a veces escucho y digo, no, donde si esto lo escucha esta hermana o este hermano que está pasando una situación de esas, pues se va a pegar la desanimada porque este hermano lleva luchando con tal situación toda la vida y no ha pasado eso, ¿no? Entonces uno termina diciendo, yo no soy digno, yo no soy, ¿no? Entonces, realmente el tema es para que nos demos cuenta de esa realidad, de esa realidad, de esa lucha que tenemos. Y es para que luchemos en esa conciencia. No es para que nos acostemos a dormir diciendo, no, pero yo tengo pecado remanente, eso no hay nada que hacer. No, no, ese no es el punto. El punto es que el consuelo ¿cuál es? Pues que esa es una realidad y que todos vivimos en eso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues que todos tenemos que luchar. Es así de sencillo. Ese es el equilibrio, si no me entender. Ni un lado ni el otro, sino el equilibrio de que cada uno le toca. Todos somos diferentes, si no me entender. Por eso es que Dios inventó la iglesia local, yo creo. Dios es tan sabio, ¿no? Por eso mandaba un mensaje que no hay iglesia de internet, o sea, que hayan predicadores y que esos predicadores sean los que regulan todo, porque pues no es así. La gente en las congregaciones tiene sus luchas y todos van creciendo en diferente área. Hay gente que tiene unas manifestaciones tan claras en un área, pero son tan débiles en otra, que ustedes se sorprenderán. Ustedes se sorprenderían de lo que me veo fortalecido en unas áreas y lo débil que me puedo ver en otras. ¿Sí me van a entender? Y así cada uno de nosotros. ¿Sí? Pero eso es la santificación progresiva. Y vamos sometiendo el pecado remanente. Hay gente que, digamos, se excusa tanto en la gracia que de pronto están sin gracia, que es lo más seguro, si me voy a entender. Entonces, hay que tener cuidado porque la gracia nunca puede ser una excusa para el pecado. Y desde el momento en que la gracia sea una excusa para el pecado, pues seguramente estoy sin la gracia. Porque la gracia, ¿qué hace? Lo que dice el apóstol Pablo. Yo siento un deseo, me deleito en la ley. Eso es gracia. La gracia no es, como yo les decía el domingo, como nosotros venimos del fariseísmo, pues la pregunta cuando alguien va a una iglesia, ¿y aquí qué dejan hacer y qué no dejan hacer? Esa es la pregunta farisea de cualquier persona que llega a la iglesia. Bueno, ¿y aquí yo puedo hacer esto? O no puedo hacer. Yo me acuerdo que una persona me escribió un día y me dijo, vea, pastor, yo la verdad yo me iba a ir para su iglesia, pero decidí no hacerlo. Y le dije, ¿por qué? Porque es que mi esposo tiene el cabello largo y yo dije, no, eso ya en la iglesia de pronto no permiten los de cabello largo. Y yo pensaba, ¿cómo llegó usted cómo llegó a esos pensamientos? ¿Cómo llegó a esas ideas de eso? ¿No? Porque esta persona quería buscar una buena iglesia, pero como la gente cuando ve nuestras iglesias se imagina que es que somos como las mujeres con la falda larga y nosotros, no sé, como con panderetas y con un velo en la cabeza. Entonces se imaginan que somos una iglesia de ese tipo, ¿no? Entonces le vamos cortando el pelo al que lo tenga largo, o sea, se imaginan esa situación. Entonces, ¿cuál fue la argumentación para no asistir? ¿No? De pronto me le cortan el cabello a mi esposo y el hombre le gusta su cabello largo. O sea, así es el fariseísmo, ¿sí? Estamos mirando qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Cuando crezco en la gracia, ya eso no es un problema para mí. Ya no es qué puedo y no qué puedo hacer. En la gracia es quiero y deseo hacer lo que es claro. ¿Y qué es claro? Leer las escrituras. ¿Qué es claro? Orar. ¿Qué es claro? Asistir. ¿Qué es claro? Buscar del Señor. ¿Ahí hay un problema? O sea, usted tiene un problema de interpretación bíblica. Sí, es decir, usted llega y se sienta ante la Biblia y dice, esto es un asunto de conciencia cristiana. ¿Debo orar o no debo orar? ¿Será que eso es un asunto de conciencia cristiana? ¿O es una orden?
sea, no hay nada que hacer, ¿cierto? O sea, voy a utilizar mi libertad cristiana. ¿Leo la Biblia? ¿No? Eso no es un asunto de libertad cristiana. Que usted me diga, me voy a poner un vestido azul o uno verde, eso sí es libertad cristiana. Que usted diga, voy a pasar el 24 de diciembre, voy a ver las lucecitas con mi familia, eso es libertad cristiana. Pero que usted me diga que es libertad cristiana orar o leer la Biblia, eso no es libertad, eso es un imperativo. El cristiano no tiene que orar y leer las escrituras. Pero ya no es una cosa que yo me sienta a meditar si lo debo hacer o no por libertad, sino que es algo que yo deseo hacer, pero que la carne me opone. ¿Sí? Pero ya es claro, o sea, ya es claro. Es algo que usted debe hacer y ya, porque es para el bien. No hay una situación más allá de eso. Todos tenemos problemas con la oración. ¿No entender? O sea, no es, algunos tienen problemas con la oración, otros tienen con la, todos tenemos problemas con todo, porque esa es la carne, ¿sí? ¿Me entender? Lo segundo es que los ejercicios espirituales no son, como veíamos hace un momento, para satisfacer nuestra carne, sino para deleitarnos en Dios por medio de ellos mismos. Entonces, obviamente, en esa lucha con el pecado remanente, mientras que se va debilitando, no tendremos el deseo de orar como quisiéramos. Y entonces yo digo, si no estoy sintiendo, pues no oro. No, porque Sí. aquí no se trata de sentir, aquí se trata de hacer. No, ahí está la Biblia. Es que yo no siento leerla, no la leo. No, es que no se trata de sentir, se trata de hacer. No, es que es el domingo. No, pero está lloviendo. No, yo me voy a poner, no. Es que hoy no siento de Dios que vaya a culto. Se trata de sentir, se trata de hacer. Y mientras que voy haciendo, entonces ahí voy sintiendo. Voy sintiendo lo que Dios quiere que yo sienta. ¿Me hago entender? Es decir, Sí. cuando me acerco a la oración, a veces yo no siento tampoco ganas de orar, pero oro. Cuando me acerco a las escrituras, a veces no siento ganas de leerlas, pero las leo. Y después siento, pero ¿qué siento? Lo que Dios me dice que tengo que sentir. O sea, empiezo a sentir comprensión en las escrituras, empiezo a sentir esperanza en la gracia. Ahí es donde empiezo a sentir consuelo, libertad, ¿sí? Pero no, yo no espero a sentir para hacer, sino haciendo es que siento. Precisamente un Dios misericordioso es tan bueno que quiere que nosotros pues, le busquemos y su presencia es una... o sea, el hecho de estar en la reunión del culto el día del Señor, Dios manifiesta de una manera especial desde el Antiguo Testamento en su culto, digamos, de adoración pública. Dios ha manifestado de una manera, se ha manifestado de una manera especial. Es una manera especial, ¿sí? Particular, diferente de que cuando estamos nosotros, cada uno por su lado. Así lo determinó el Señor. Desde el comienzo Él quiso que se le hiciera una oración pública. Y el pueblo de Israel tenía que hacerse pública. Se reunían para hacer adoración pública. La iglesia, o sea, eso ha sido el parámetro desde el comienzo, desde el comienzo del pueblo, desde el comienzo en que se instituye su adoración, así lo quiso el Señor, y manifiesta una adoración especial. Así lo quiso nuestro Dios. Si no fuese así, pues no lo hubiera hecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si la gente dice, ¿cómo hacer algo tan cruel? Pues no es cruel, realmente no lo es, porque es esperanzador. Vemos al Señor. Padre, gracias porque has sido bueno con nosotros y misericordioso. Te pedimos, Señor, que nos des más entendimiento, nos de tu sabiduría, nos de tu gracia, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tú haces, Señor. Y ayúdanos a tener una lucha frontal contra el pecado, Señor, que podamos vivir, Señor, para tu gloria y podamos someter nuestra carne. Ya tenemos claro, Señor, que cuando tenemos las intenciones de hacer el bien, siempre nuestra carne sale a relucir. Te pido, Señor, que nos ayudes a debilitarla y a someterla.
para gozarnos en los medios que has puesto, como que tú has determinado para nuestra santificación. Gracias por las escrituras que nos muestran estas verdades. En el nombre de Cristo.